asociada de investigación en la Facultad de Diseño, Arquitectura y Construcción de la Technology Sydney. Y ahí su tarea que está desarrollando actualmente en gestión es promover que profesores de esta facultad que están generalmente, que llegaron muchas veces de la parte del trabajo en la industria y demás, den clases, pero sobre todo también que realicen investigación. Entonces, ahí, ¿no? Ahí no vi algo. Creo que sí. Ahí. Parece. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, perdón que estas cosas se me van. Entonces, está intentando promover que estos profesores que tienen sí la formación creativa, la formación de docencia y sobre todo formación de trabajo práctico en la industria, investiguen. Pequeña tarea que se aventó. Así es que pues el día de hoy vamos a aprovechar el conocimiento, la experiencia que tienen estos asuntos para que entonces pues nos platiques cómo están las cosas por allá y a lo mejor acá podamos plantear algunas preguntas en espejo de lo que sucede por allá, dialogar con ella. Así es que ella hará la presentación y obviamente después, si ustedes gustan, iniciaremos un diálogo de preguntas, de plática, etc. Ana, muchísimas gracias. Qué bueno que andes por aquí y que nos puedas compartir este trabajo. Gracias. Muchas gracias. Sí. Se oye bien, ¿no? ¿Está bien así? Bueno, muchas gracias a todas y todos. Me siento muy agradecida y feliz de estar aquí con ustedes. Les digo que es la primera vez en más de 3 años que hago una presentación así presencial, o sea, hace rato, entonces quizás estoy un poco fuera de forma y además en español, así que vamos a ver. Y además para mí es un tema muy nuevo, ¿no? Porque yo normalmente estoy acostumbrada a dar presentaciones como vamos a dar mañana sobre mi propia investigación, pero me da mucho placer poder compartir esas reflexiones sobre la gestión, también la gerencia, porque también es una parte muy importante. Si lo hacemos bien, es una parte muy importante de las universidades. Si lo hacemos mal, tiene consecuencias muy fuertes. Entonces, estoy tratando de aprovechar de esas oportunidades para compartir tanto en cuanto a la gestión y la gerencia como en la investigación. Bueno, quiero agradecer especialmente a mi amiga, colega, doctora Silvia Molina, que ya llevamos unos cuantos años trabajando juntos, pero como de una forma muy orgánica. Yo creo que salió nuestra colaboración, la mejor forma, yo creo, a veces de trabajar. Y todos ustedes, todos y todas ustedes, quiero agradecer al director de la Facultad de Música, el maestro Álvaro Hernández, ¿no?, por este espacio. También les cuento que en Australia es protocolar en los eventos formales reconocer la gente indígena de aquella tierra, ¿no? Que en Australia, ya como parte de reconocer nuestra historia como colonia, una historia que sigue con muchas consecuencias, y en la universidad y en otros lugares siempre queremos reconocer que mi universidad está en el terreno, en la nación de Eora, del país Gadigal. Y también quiero reconocer el pueblo indígena de esta zona también, como es costumbre en nuestras actividades académicas de Australia. Bueno, yo soy antropóloga por formación y como mencionó Atsiri, yo llevo unos años trabajando antes en Cuba, los últimos años más bien en Filipinas, pero también de vez en cuando en México, cuando me da la posibilidad. Y no soy antropóloga así muy, de formación sí, pero el trabajo que hago es muy como interdisciplinario, entre los estudios culturales, los estudios de los medios y también antropología.
Y así que yo ya tenía mucha experiencia trabajando en espacios interdisciplinarios que a mí siempre me interesan más. No me interesa como mi tarea personal como ser policía de la antropología, de las fronteras de la disciplina. Le toca a otros hacer ese trabajo. Yo prefiero trabajar en mezclas diversas, me interesan más. Así que cuando empecé a trabajar en mi trabajo anterior como decana social de investigación en una facultad de humanidades, yo pensé, bueno, la parte de la diversidad de las disciplinas va a salir fácil, ese no es el problema, ¿no? Pero en realidad encontré muchos límites de mi manera de pensar como una investigadora, entre comillas, tradicional, que yo entiendo que son las publicaciones, que es hacer un trabajo de campo como muchos de las humanidades o de las ciencias sociales. Y mi forma de hacer investigación es una forma que tiene su lógica muy, ¿cómo se dice? Aligned, que parece mucho, ¿no? a los índices de la investigación nacional que tenemos en Australia. Eso es como ser un investigador, una investigadora tradicional, es decir, que no tengo que siempre explicar, bueno, qué es una publicación o por qué es tan importante, o qué es una publicación con más impacto o más grande o con más influencia. Sin embargo, mis colegas que trabajan en esas como campos creativos y algunas otras disciplinas, constantemente tenían que explicar y justificar que ellos sí están haciendo algo que es investigación, que tiene su influencia y tiene trascendencia, ¿no? Y que el trabajo creativo puede ser una forma de investigar. Entonces, ahora en mi trabajo actual, que yo llevo casi un año haciendo ese trabajo en la Universidad Tecnológica de Sydney, hice otro cambio más interdisciplinario todavía, porque ahora estoy trabajando como antropóloga, estoy trabajando con diseño, arquitectura, planificación urbana, construcción. De hecho, los de la construcción y de la planificación urbana, no paso trabajo con ellos porque al final es como más o menos ciencias sociales. A veces hacen informes, encuestas, pero son como investigadores tradicionales. Pero mis colegas, les quiero mucho, pero los de diseño y de arquitectura, sus formas de investigar realmente es otro lenguaje, es otra manera de pensar. Y me encanta escuchar y entender lo que están haciendo, pero mi tarea como trabajo es defender, evaluar y promover lo que están haciendo como investigación, ¿no? Y no como, por ejemplo, docencia o como engagement, no sé cómo diríamos engagement, como diseminación, como trabajo comunitario, también son cosas muy importantes, ¿no? Pero a mí me toca como entender y asegurar que estamos aprovechando realmente del valor que tiene como investigación. Así que les voy a explicar un poquito de lo que estamos haciendo. Antemano, no quiero pretender que lo que estamos haciendo ni en mi universidad ni en Australia es algo como perfecto, quizás ni la mejor forma de tratar estas cosas. O sea, simplemente les comparto lo que estamos haciendo con algunas de las cosas que me parecen bien, otras desventajas o desafíos que encontramos y después podemos ver si sacamos algo ahí que es de interés, ¿no? Yo voy a decir después que es un proceso muy imperfecto, pero al menos tenemos una agenda muy clara que tenemos que entender el trabajo creativo como investigación. Al menos que es un tema que estamos hablando y me parece que ya es un logro de cierta forma. Bueno, las universidades australianas no son muchas porque no somos un país muy grande, tenemos como 25, 26 millones de habitantes. Tenemos 43 universidades y casi todas estas universidades son universidades públicas y grandes. Por ejemplo, la universidad mía tiene 45,000 estudiantes y no es la universidad más grande para nada. Es decir, que no tenemos casi universidades ni privadas ni pequeñas. Y esa en parte es consecuencia de unas
fusiones de institutos como institutos técnicos, colegios pequeños en los años 80, 90, que entonces el ecosistema de las universidades en Australia es muy específico, que tenemos instituciones grandes con muchos recursos, que es bueno, pero como consecuencia de eso, muchos de nuestros profesores quizás se formaron en otro momento, ¿no? Cuando estaban trabajando, por ejemplo, en escuelas de artes plásticas pequeñas y muy especializadas, haciendo trabajo muy innovador, pero muy entendido por su comunidad en esa escuela o colegio pequeño. Después, todos estos institutos y colegios tienen que formar parte de una universidad más grande, donde dominan, por ejemplo, en mi caso, donde dominan los ingenieros sobre todo, y sus becas enormes, y sus formas de publicar, y sus miles y miles de estudiantes. Entonces, dentro de este contexto nuevo, podemos ver como desigualdades, ¿no?, de voces académicas y de perspectivas metodológicas, que quizás los profesores de algunos campos como la música, como todas las humanidades, es decir, la verdad, como no tienen el poder económico ni la cantidad de estudiantes para poder realmente ser las voces, formar las voces más poderosas dentro de la universidad, es muy fácil que pierden algunas partes muy importantes de sus campos, de sus disciplinas. Puede ser que las formas de docencia son muy caras, o puede ser que necesitan como laboratorios muy especializados o espacios como estudios, y también en la investigación hay muchas necesidades que quizás no cuestan mucho dinero, pero quizás necesitan más tiempo o utilizan otros modos de comunicar, quizás visuales o materiales o digitales, que no son tan valorados, ¿no?, por los sistemas centralizados que tenemos de medir la excelencia en la investigación. Entonces, eso es como lo que estamos experimentando en Australia, y creo que en muchos otros lugares también. Tenemos también, lo que no mencioné aquí, es que casi toda la investigación en Australia viene fundada de un solo consejo de investigación nacional, como CONACYT o lo que sea, pero es como hay una opción y ya. De fundaciones filantrópicas, se dice así, casi no hay. Algunos fondos quizás en algunas artes, pero por lo general para hacer investigación hay que buscar fondos en un consejo de Australian Research Council, un comité, una fundación nacional, que es la única opción. Y entonces todos los historiadores, los ingenieros, los matemáticos, los astrónomos y los músicos tienen que competir, ¿no?, para estos fondos. Pero también sugiere que hay una definición más o menos nacional, aunque sea una definición muy imperfecta, que todos tenemos que responder a esa idea, como la idea oficial de qué es la investigación y qué son los productos o los resultados que valoramos de la investigación. Y entonces, les cuento, porque esa es lo puse en Google Translate, así que lo siento, claro, es en inglés, en la versión original. Esa es una parte de la definición que creo que no va mal. Está bastante abierta la definición de la creación de nuevos conocimientos y el uso de los conocimientos existentes de una manera nueva y creativa, ¿no?, para generar nuevos conceptos, etc. Y dice en esta parte específicamente que podría incluir a muchas cosas, ¿no?, que entonces han hecho un esfuerzo de responder o de reconocer que hay varias maneras de hacer investigación, que no es simplemente escribir o hacer una encuesta o calcular, ¿no? También hay otras cosas que podemos hacer e incluir. Entonces viene el problema para gente como yo, ¿cómo vamos a evaluar estos trabajos, estas obras
en este caso obras creativas, para entender que sí son obras de investigación. Y lo que hicimos, después les voy a enseñar que mi predecesor, no fui yo, hizo como una guía escrita, un informe para nuestros académicos para explicar qué es esa definición oficial y cómo ellos y ellas pueden presentar su trabajo creativo como productos, objetos de la investigación. Y entonces esta parte viene de esta guía que hemos escrito, ¿no? Que explica a nuestros colegas que pueden incluir muchos tipos de, muchos productos, muchas obras, como para contribuir al conocimiento y para formar nuestra excelencia en la investigación. Pueden ser producidos escribiendo, haciendo, componiendo, diseñando, realizando, curando, etc. Pero claro que ellos tienen que poder justificar su manera de trabajar dentro de esta lista muy amplia de posibilidades. Entonces, no es que todo el trabajo creativo de mis colegas va a contar en estas listas como un trabajo de investigación. Hay algunos colegas que hacen trabajo creativo que quizás están rechazados por esas definiciones y todavía cuentan como trabajo creativo, ¿no? Todavía hay espacio en las universidades muy importante para poder hacer trabajo creativo, claro. Pero se me olvidó mencionar antes que la mayoría de mis colegas tienen un porcentaje, 40% de su trabajo en teoría, que debe estar dedicado a las investigaciones. 40% de docencia, 40% de investigación. Entonces, para los académicos que tienen esa forma de plaza, una plaza fija, y quieren enseñar que su trabajo creativo forma parte de ese 40%, hemos tenido que capacitar a estos colegas para poder hacer el trabajo de presentar su trabajo como un trabajo de investigación. Se me olvidó mencionar que somos como 90 académicos de plaza fija, quizás en la facultad, de los cuales serían como al menos 40, al menos la mitad regularmente hacen trabajos de investigación no tradicionales, de alguna forma u otra. Encima de eso tenemos muchos profesores casual, sessional, que vienen y dan un curso cada año, que no tienen plaza fija, que son más de 700 de ellos, son muchos, porque son profesionales, muchos de ellos también hacen trabajo creativo, entonces algunos de ellos también se meten en ese proceso, pero ese es más bien un proceso concentrado en los que tienen una plaza fija. Entonces, esa es una lista de nuevo del gobierno australiano que utilizamos, adaptamos en nuestra facultad, de las muchas clases de non-traditional research output. Serían, no sé, ¿qué piensan? Objetos, productos de investigación no tradicional, ¿no? Hay muchos, de hecho tengo 2 páginas de categorías, pero trabajos creativos, originales, presentación en vivo, eso a veces es difícil porque claro, estamos acostumbrados a evaluar la investigación como un documento escrito ya, que va circulando, ¿no? Sí, ¿cómo vamos a evaluar una presentación en vivo como investigación si no estamos, los evaluadores, si no estamos en el momento de la presentación, ¿no? Nos cuesta trabajo a veces cambiar nuestra forma de pensar. Claro, entonces en este caso lo que tienen que hacer es presentar ejemplos de la documentación de esta actividad y de este evento. Pero claro, tenemos nosotros los que hacen la evaluación que pensar de manera diferente a veces. Y esta tercera categoría aquí de obras creativas grabadas, vendidas, como esta parte incluye todos los trabajos digitales, que claro, van creciendo año tras año de las clases de muchos trabajos digitales de varias formas,
que realmente cuentan en esas categorías. Que esta lista fue creada en el 2016 por ahí, entonces incluso yo creo que tenemos que actualizar un poco estas listas para ir entendiendo muchos otros géneros como híbridos nuevos de presentar trabajo digital. Y exposiciones, también eventos públicos, informes. Ahora, la parte de informes de investigación es la parte más fácil para evaluar porque sabemos que es un informe, ¿no? Y también porque los de la tecnología, de la ciencia, etcétera, muchas veces también hacen informes. Entonces ya tenemos bastante establecidos, ¿no?, los modos de evaluar qué es un informe importante, qué es un informe que tiene impacto en su comunidad o que tiene un resultado en la industria o lo que sea. Pero son los demás, los eventos públicos y también el trabajo más creativo y el trabajo digital, que todavía nos cuesta trabajo a pesar de tener estas listas y a pesar de tener un sistema que se supone reconoce desde el inicio que el trabajo creativo vale como investigación. Entonces yo pensé, porque tenemos tiempo, en vez de hablar de mis perspectivas, también enseñar algunos de los ejemplos que tenemos en mi facultad en el último año, más o menos, a veces en 2 años, 1 año, como ejemplos de trabajo que ha sido exitoso, tanto como trabajo creativo, que son trabajos que realmente, obviamente, son de interés de manera, o sea, para sus comunidades de públicos y sus colegas creativos, pero que también han tenido éxito en enseñar que son formas de investigación. Entonces, todas estas obras son trabajos que sí, cuando hacemos las listas de nuestra excelencia, de nuestros resultados excelentes en la investigación, sí ellos cuentan, ¿no? Claro, quiero insistir que cuentan de todas formas, pero digo de manera muy burocrática que cuentan como en nuestra cuota de trabajos de investigación. Entonces yo tengo que ver si eso, no sé si van a poder hacer lo que... ¿Alguien puede sugerir cómo puedo? Que tengo aquí una serie de PDFs que yo quería enseñar. ¿Alguien más? ¿Que maneje más? ¿Sí? Ay, perdón. Porque no quería incluir las imágenes en la presentación porque sale muy grande. Gracias. Es porque yo quiero... Cerrar esta presentación. Ese es otro, es una página de que la están empezando. Cerrar la presentación y... Yo creo que vale la pena enseñarles, pero muchas gracias. Entonces, mi colega Shireen Farr, esa no es ella, es una imagen de su fotografía, es una fotógrafa bastante conocida en Australia, también hace investigación tradicional, publicaciones, pero hace trabajo de fotografía, es una de las fotógrafas yo creo que más conocidas actualmente en Australia haciendo trabajo contemporáneo. Y entonces ella casi todos los años, quizás cada 2 o 3 años, tiene alguna exposición
si no internacional, seguramente nacionalmente conocido en algunas de las salas o espacios muy reconocidos en Sydney o en otras partes de Australia. Entonces, aquí, lo que les estoy enseñando aquí no es la página de del trabajo de la exposición, es más bien el documento donde ella nos enseña a nosotros qué es ese trabajo y por qué es investigación. Entonces, pueden ver que ella hace un buen resumen de cómo el trabajo fue comisionado y después cómo estas obras responden a ideas. En este caso, no sé si ella tiene más imágenes abajo, fue una serie de, una exposición que hablaba de las consecuencias del movimiento Me Too, ¿no? En Australia, hablando mucho de género, entonces, y muy metido en conversaciones académicas tanto como políticas, y hizo esta exposición, también un libro con dos otras profesoras, es decir, que una mezcla muy rica de trabajo creativo para el público y también de trabajo académico de manera más tradicional. Y aquí puse también enlaces a varios de los comentarios, de los reviews, ¿no? de la prensa australiana, entrevistas con ella. Eso es para enseñar el impacto o la escala, como que sí se toma en serio ese trabajo. ¿No? Es que ella hizo unas fotos y después los entregó. Ella tenía que enseñar que realmente ha hecho un trabajo con impacto en la comunidad. Shireen no pasa trabajo en nuestro sistema, porque ella ya es bien establecida como fotógrafa, ya tiene su reputación y su formación artística muy reconocida, pero también como hace trabajo, hace investigaciones y publicaciones tradicionales, ella ya está bien como sabe cómo presentar su trabajo de manera más académica también, ¿no? Entonces entiende los dos audiencias, los dos públicos de su trabajo, y ella entiende que cuando ella quiere presentar su trabajo para justificar que es investigación, para nosotros, para los de gestión, ¿no? Para la gerencia, que ella tiene que cambiar el lenguaje. Uno de los errores que hacen algunos de sus colegas en ese proceso es como reciclar o copiar el texto de un catálogo de su trabajo creativo y ponerlo en estos documentos, que generalmente no sale, porque claro, es otro modo de escribir, ¿no? Y hay otros objetivos. Un trabajo excelente en un catálogo no tiene que justificar su perspectiva metodológica o lo que han leído para pensar en estas ideas. Este es un ejemplo de cómo tenemos que capacitar y dialogar con nuestros académicos para hacer un proceso que realmente para ellos también va a funcionar, ¿no? Ahora les quiero enseñar, ese trabajo es más reciente, de este año. Mi colega Kate Scatterfield es artista de artes plásticas, artes visuales también, pero hace trabajo súper interesante porque también forma parte de un laboratorio de Material Ecologies, ecologías materiales, donde trabaja con otros de diseño, también de product design, diseño de productos, también con gente de las ciencias, o sea, de la biología y de algunos otros de nuestra facultad de ciencia. Y ellos están experimentando, tenemos un laboratorio dentro de nuestra facultad, donde ella está experimentando con nuevos materiales reciclados, como a veces son cosas como de basura o de plástico, pero en este caso es con algas. Con algas. Entonces, recibieron fondos para colaborar entre facultades para experimentar con algas como posibilidades de utilizar en la construcción, ¿no? Como crear materiales muy nuevas, que son muy fuertes, que no cuestan mucho, tampoco hacen daño al medio ambiente. Y también ella está haciendo trabajo con algas y con, no sé, lo debo, oyster shells. Oysters son muy son conchas de moluscos. Sí, como conchas de moluscos, y entonces, que también es otra forma, o sea, otra cosa normalmente desechada, ¿no?
Entonces, para utilizar materiales biológicos y reutilizarlos en procesos de construcción. Pero ¿qué pasa? Claro, estamos en un momento muy al inicio de ese proceso. Entonces, le toca a ella y los demás artistas como jugar con estos materiales para entender sus posibilidades. Entonces, ella realmente como artista, ella no está haciendo diseños o sea, ella no está pensando tanto en la construcción como industria, pero ella está haciendo como esculturas y como obras de arte en exposiciones y en uno de los bienales de arte más importantes de Australia. Ella tenía como una columna, no sé si más bien, esta columna es presentó por ella, hecho por ella de ese mismo material, ¿no? Entonces es una obra de arte, una obra creativa, pero que viene de un proceso de experimentación, de una colaboración súper fructífera, que a lo mejor en 10 años también van a salir otros productos, otros bienes, otros desarrollos en la industria de construcción, ¿no? Así que para mí, su trabajo que hace ella, es un ejemplo excelente de cómo tenemos que entender también esos trabajos creativos como parte de un proceso muy largo. Y los mismos biólogos, otros colegas en otras facultades, desean mucho hacer ese tipo de trabajo, les fascina, ¿no? Poder colaborar con nuestros colegas en diseño, en arte, en otros espacios, porque es como les abre la mente un poco y es súper interesante poder hacer esos trabajos, cruzando esas disciplinas de manera tan interesante. Entonces, ella es otro ejemplo exitoso. Otro ejemplo que yo creo que es muy importante compartir es un trabajo de mi colega Jacqueline Girth, que les cuento que ese también es como el informe o la justificación que ella preparó para presentar su trabajo durante unos cuantos años. Ella es diseñadora, trabaja en la comunicación visual, no es indígena, pero trabaja durante muchos años con comunidades indígenas que están haciendo trabajos comunitarios para reintroducir las técnicas tradicionales de manejar los incendios en varias partes de Australia. La gente indígena de Australia tiene miles y miles de años utilizando el incendio, el fuego, como manera de cambiar el paisaje. De hecho, parece más y más claro que el paisaje australiano debe mucho a esas prácticas durante miles de años. Quizás se acuerdan, fue antes de la pandemia, que teníamos un año terrible de incendios del año 2020. Salieron algunos fondos así como de investigación dedicados a estos temas, claro, y entre muchos otros proyectos interesantes, esa red de comunidades indígenas solicitaron fondos como para promover y distribuir su conocimiento tradicional y practicar sus conocimientos tradicionales de manejar los incendios. Entonces, lo que hace Jacqueline, es ella hace todo como el lenguaje visual del trabajo de esta red. Ella formó como un look, no es más que branding, es más bien como todos sus materiales de diseminación, de difusión, tienen como una identidad visual de ese trabajo y de esta red. Y entonces no es que ella está haciendo una obra, es que ella está trabajando con ellos durante varios años, haciendo muchas cosas, participando en todas sus actividades, y sin pretender que ella es la fundadora, la iniciadora de ese trabajo. Claro, lo que ella está haciendo aquí es enseñando la participación que tiene ella, la contribución que hace ella como su manera de investigar. En su caso, ella está investigando cómo las ideas de descolonizar el diseño pueden funcionar en la vida real, ¿no? Fuera de los libros abstractos de colonial. Entonces, pregunta que es muy interesante para muchos. O sea, yo tengo colegas en Chile, por ejemplo, que actualmente estaban trabajando precisamente en ese tema. Hicimos un intercambio muy lindo con ellos porque
de alguna manera yo creo que en Australia ya estamos en un punto que no podemos hablar de esos temas sin trabajar, o sea, realmente dentro de esas comunidades con liderazgo de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, Jacqueline no puede hacer su trabajo como una diseñadora individual, no es posible, ella no puede hablar de esos temas y decir que es su trabajo como un trabajo individuo, sería imposible políticamente y intelectualmente y éticamente también. Pero yo creo que para nosotros, que como hablando de evaluar, es otro ejemplo de cómo tenemos que evaluar cosas de otra manera para incluir ese tipo de trabajo, ¿no? Si ella hace un trabajo muy importante y que atrae mucha atención y es un trabajo un poco experimental o innovador que quizás no tendría espacio en el diseño comercial porque es como, sí, están tratando de hacer algo un poco diferente. Entonces, es precisamente el trabajo que los profesores de diseño dentro de una universidad pública con compromiso para trabajar en comunidades indígenas tienen que hacer, ¿no? Entonces, si nosotros como la universidad estamos insistiendo que hace ese tipo de trabajo, también tenemos que buscar la forma de evaluar y valorar ese trabajo, ¿no? Hay muchos videos, pero no les voy a enseñar. Hay enlaces ahí, les puedo compartir si quieren ver, pero varios de los videos ahí enseñan, y Jacqueline nos comparte, ¿no?, cómo trabaja esta red entera y cuál es su contribución a esta red. También ella hace publicaciones tradicionales, pero su trabajo es más bien centrado en esa realmente es su pasión. Y también ella participa en actividades como eventos, talleres. Ahora, por ejemplo, vamos bien de tiempo, pero porque no quiero, sí, no voy a hablar mucho más de eso, pero quiero dar unos ejemplos más para variar. Yo creo que así tiene por algún lugar una copia así en... Repartir. Sí, muy bien. Mi colega, bueno, es un grupo, ¿no? Pero uno de ellos está en nuestra facultad, Gabriel Clark. Son diseñadores principalmente trabajan en cómics, en el mundo de los cómics y de la, o sea, ¿cómo se dice? Graphic storytelling, siempre se me olvida cómo decirlo, como narración gráfica, ¿será? Ajá. Entonces recibieron fondos de ese fondo nacional para hacer como una historia de ese mundo de los cómics y de la narración gráfica en Australia, como una historia muy poco documentada, pero que ha sido muy importante en las industrias creativas, hay muchas comunidades, ¿no?, tanto de los lectores o de los consumidores, tanto como los que los hacen, y hay muchos fans y todo eso. Entonces es un proyecto muy lindo porque tiene un historiador que tiene la experiencia tradicional de hacer las investigaciones del archivo, y también tienen diseñadores que son una forma esencial de compartir el trabajo que están haciendo. Entonces hicieron ¿cómo se dice? Leaflet, se me va todo como no es un folio, es un folleto, sí, siempre pienso en los folletos de Argentina para tratar de recordar. Bueno, un folleto así para repartir, pero también realmente para promover, enseñar, materializar nuevas formas de comunicar el trabajo académico, ¿no? Entonces, este folleto realmente es una publicación, o sea, es una obra de investigación para presentar el trabajo, pero también para ofrecer nuevas formas de presentar el trabajo. Y yo creo que ha sido muy exitoso en cuanto a poder caber dentro de los índices de la evaluación, pero también como avanzar las ideas de cómo podemos hacer investigación.
y es muy interesante si tienen la oportunidad de ver una de las copias. Hay 2 páginas y van como dobladas así. Sí, es grande, como así de tamaño. Y también hicieron un informe más tradicional, ¿no? Para explicar algunos de sus resultados sobre la industria creativa de hacer narración gráfica. Entonces, yo creo que una de las cosas que podemos ver en todos esos ejemplos es que los académicos listamente trabajan de varias maneras, ¿no? Hacen su parte muy creativa, pero siempre aseguran que también están haciendo una parte que podemos reconocer de manera más tradicional, también utilizando, claro, un lenguaje de diseño que les importa mucho, ¿no? O sea, nada sale feo de nuestra escuela de diseño, siempre todo muy bonito. Bueno, no voy a enseñar más, solo voy a mencionar que en arquitectura tenemos también, claro, muchos ejemplos. A veces los arquitectos son más difíciles todavía, porque tenemos algunos arquitectos, como ese es un trabajo hecho por Ulrich Grau, uno de nuestros profesores de arquitectura, que expuso en el Bienal de Venecia hace unos años, haciendo lo que realmente es como un trabajo de arte plástica, aunque él se identifica como arquitecto. Este es un trabajo que habla de la contaminación y del Indo-Pacífico, súper interesante. El trabajo intelectual, o sea, que es su influencia, no aparece de manera muy obvia en las obras. Entonces, le tocó a él como escribir y de hecho reescribir, como editar su justificación para nosotros. Porque es un ejemplo de un trabajo donde no tiene, o sea, para ver las imágenes del trabajo, quizás nos interesa mucho como una obra, pero no es muy obvio para evaluar cuál es la parte de investigación, ¿no? Entonces, es un ejemplo donde sí costó un poquito más el trabajo. Y yo creo que es más difícil todavía en las obras, o sea, realizadas realmente de la arquitectura. Porque es un ejemplo muy lindo tenemos un profesor de práctica de arquitectura que es muy conocido como arquitecto, Gerard Brymuth, y es un trabajo que él hizo en Tasmania, en Tasmania hay una colonia de pingüinos muy conocidos, pingüinos muy pequeños, que cruzan en esa zona todos los días, y ahora se ha convertido en una zona muy turística. Entonces ese es como el centro turístico que hacen dentro para recibir las visitas de turistas, y claro, que tiene toda una filosofía de respetar ese ecosistema, de respetar a los pingüinos, de responder a la historia de este espacio. Son muy lindos los pingüinos. Y para mí es como, no podemos negar que sea un trabajo súper importante, ¿no? Lo que él está haciendo es realmente, queremos que nuestros profesores están haciendo un trabajo como esto, pero justificarlo como investigación es otra cosa. Entonces, él también tenía que como responder a esta idea de estas definiciones que yo enseñé antes, de qué es, cómo ese trabajo puede realmente contar como una obra de investigación. Lo logró, ¿no? Pero es que no es tan fácil como algunos de los otros ejemplos. Bueno, déjame ver si puedo volver para los últimos pedacitos que quería presentar. Ya estamos terminando. Entonces, mencioné al principio que ese realmente es un proceso imperfecto. No pretendo que sea un proceso ya organizado, perfeccionado para nada.
por ejemplo, estamos ya ahora viendo cambios muy fuertes en las evaluaciones nacionales. O sea, tuvimos un cambio de gobierno hace como 10 meses. Y como en todos los países, ¿no? Un cambio de gobierno implica muchos cambios de muchas cosas, como en los meses y años después. Por lo general, yo creo que casi todos los académicos estarían de acuerdo en decir que el gobierno actual da mucho más apoyo a la idea de las universidades y también de la investigación, ¿no? Hemos salido de un momento de más hostilidad, ¿no? con el gobierno anterior, pero entonces el nuevo gobierno no es enemigo de las universidades, pero han puesto en pausa, han cancelado las evaluaciones nacionales que normalmente nos tocó hacer en este año para tenemos que entregar datos de nuestros logros de investigación y ellos entonces nos dan, es un proceso súper complicado para como recibir como un ranking nacional, si somos entre los mejores de nuestra disciplina o entre los no tan buenos. Y estas evaluaciones nacionales al final son los que dan la lógica a todo lo que viene dentro de las universidades, ¿no? Entonces, como ya nos quitaron las evaluaciones nacionales, donde íbamos a entregar los resultados de todas esas evaluaciones, estamos un poco así. Bueno, seguimos haciéndolo, pero no sé hasta qué punto o para qué, pero bueno, vamos a seguir contando y evaluando porque yo creo que lo que viene después no va a ser tan diferente. Pero lo que quiero decir aquí es que, claro, todo lo que yo he explicado ya está como fuera de, o sea, ya está como, no sabemos si luego en un año quizás ni lo estamos haciendo ya o estamos haciendo algo un poco diferente. Hay algunas disciplinas que se han manejado ese proceso mejor que otras. Los de la literatura, los escritores lo manejan muy bien. Claro, en parte puede ser porque saben narrar su trabajo de manera muy, ¿no? Pero yo creo que es también que, al menos en Australia, los profesores de la literatura creativa, que los autores han podido manejar este mundo académico con más éxito. Los de la música pasan trabajo, por ejemplo, porque problemas de, no tanto de quién es el compositor, pero cómo justificar la producción de la música como una grabación. Si es una grabación independiente, es difícil enseñar que es tan importante como una emisión nacional. Entonces, siempre estamos como pasando trabajo con los colegas de música de poder evaluar o sea, si es una grabación está bien, pero para poder evaluar entre las grabaciones y los premios y cada obra de música no ha sido tan exitoso, debo decir. La colaboración es bien difícil de medir, es otra cosa que sabemos que los artistas quizás no entran en esos trabajos pensando en, bueno, yo voy a ser el primer autor y tú no, ¿no? O yo voy a trabajar 25% y los demás 75%. No es la mentalidad normal para empezar a colaborar. Entonces, eso realmente ha sido difícil, ¿no? Y al final lo que hemos hecho es contar la contribución de cada persona. Es decir, que al final si tenemos 4 colegas de la misma facultad que están contribuyendo a la misma obra, lo contamos 4 veces, en vez de tener que pensar en esos porcentajes. Pero quizás no es una solución buena en dependencia del contexto. Y el tamaño del trabajo, la escala del trabajo, es muy difícil de comparar con las publicaciones. Estamos muy acostumbrados a entender la diferencia entre un artículo, un ensayo y un libro, ¿no? Un libro entero. Es mucho más difícil en estos ejemplos entender si el tamaño de un edificio, hablando de escala, ¿qué tiene que ver con unos años de mucho trabajo, pero con tareas pequeñas de la diseñadora, ¿no? Entonces, la verdad es que tampoco hacemos eso, ya decidimos que es demasiado difícil. O es una obra de investigación, o sí es una investigación, o no, pero no vamos evaluando cuáles son muy, muy grandes y cuáles son más pequeñas. Entonces, eso realmente es difícil.
Y existen muchas oportunidades, pero también hay muchos desafíos para los estudiantes de doctorado, de posgrado, que empiezan a hacer como doctorados prácticos o doctorados creativos, que es una cosa que llevamos como 10 años haciendo en Australia, que da la posibilidad a muchos artistas o quizás incluso profesores que quieren hacer un doctorado y quizás ni es útil tener una formación tradicional como investigadora o investigador. Entonces lo que hacen es una obra creativa como parte de la tesis y después tienen que hacer como una, se dice exégesis, ¿no? Como un ensayo después. No es, la parte escrita no es tan grande como un doctorado tradicional. La verdad es que no tenemos... Hay muchos problemas en poder hacer esos doctorados, no siempre es una solución muy elegante. Entonces hay detractores que dicen que ya realmente no vale la pena hacer todo ese trabajo que acabo de explicar para defender las obras creativas como investigación. Que al final hay algunos que sugieren que es mejor ni intentar reinventar, ¿no?, el trabajo creativo. Si al final, si esta gente está haciendo trabajo muy bueno, o sea, si están haciendo trabajo creativo, que aceptamos que el trabajo creativo es parte de lo que queremos tener en la universidad, entonces, ¿para qué como tener que justificar todo como investigación? Pero hay muchos investigadores que ellos mismos insisten en que su trabajo que están haciendo dentro de la universidad es una investigación. Ellos están ahí y no trabajando en el comercio o en pura docencia, precisamente porque ellos quieren esas reflexiones, ese proceso de investigación como parte de su trabajo. Y al final yo creo que sí, a pesar de todos los desafíos y todas las imperfecciones, hay un valor y una necesidad para insistir que el trabajo creativo cuente en la académica. O sea, yo no hago trabajo creativo, pero yo veo que es muy importante incluir ese tipo de trabajo dentro de nuestro perfil de investigación. Hay un valor como político, ¿no?, pero también una necesidad burocrática, creo, incluir todos esos trabajos como parte de la investigación. Varias razones, pero si queremos, yo creo que es importante promover una diversidad de maneras de hacer la investigación. Por ejemplo, si no vamos, how to say championing, como campeonando, ¿sí? Si no vamos promoviendo el valor, por ejemplo, de las artistas, de las artes plásticas en la universidad y su trabajo, bueno, y ellos quitan las artes plásticas y después, 2 o 3 años después, no vamos a promover el valor de los lenguajes, de los idiomas, y después vienen para los historiadores, y después, entonces, como queremos organizarnos para defender toda la diversidad, ¿no?, de formas de investigar. Y también porque los de otras facultades, de otras disciplinas, no están en contra de esa obra creativa. Tampoco, como algunos ejemplos que yo enseñé, nosotros encontramos que hoy mismo en Australia son precisamente los trabajos de colaboración con gente de las ciencias, de las humanidades, de la tecnología, que son los trabajos más interesantes, más fructíferos, que a veces tienen un impacto enorme. Cuando queremos enseñar la función y la belleza de la universidad en la comunidad, son los artistas muchas veces, los creativos, que están haciendo el trabajo que más les interesa fuera de la universidad. Y las universidades también utilizan ese trabajo creativo cuando les conviene, ¿no? Pueden ver que aquí este edificio, o sea, ahora se ha convertido como en una de las imágenes más conocidas de mi universidad. Es un edificio diseñado por Gary y cada vez que tenemos invitados pasamos por ahí para ver ese edificio muy interesante y muy lindo. Claro, es la escuela de negocio porque son los que más visitas reciben de otras partes. Y entonces la propia universidad quiere aprovechar y utilizar, ¿no?, de la creatividad como una manera de enseñar nuestro valor. Y si la universidad va a aprovechar y hablar de eso, o sea, va a utilizar el trabajo creativo como forma de promover la universidad, entonces nosotros también tenemos que hacer el trabajo dentro de la universidad de
de dar oportunidades al talento que realmente crea estas posibilidades. No sé si me explico bien. Es como, si ellos van a salir con tantos premios por la belleza de la universidad, nosotros también tenemos que defender y promover el trabajo de nuestros colegas que están haciendo ese tipo de trabajo. Bueno, les dejo aquí y muchas gracias y espero alguna pregunta. Comprensiva visión de lo que están haciendo para allá y que y cómo. Ya mi colega del SECDA tiene una pregunta por allá, pero antes creo que para contexto me gustaría que nos platicaras quién evalúa, o sea, si solo es la universidad o evalúan para el Australian Research Council, para esta medida que tienes, y cada cuánto se genera una evaluación. Cambio algunas decisiones y después todo eso lo tenemos que entregar a la Oficina Central de la Investigación. Pero la evaluación es si es una investigación o no. No es, ay, es lo mejor o es lo peor, no me gusta su manera de escribir de tal cosa, no. Es si cuenta como una investigación o no. ¿Ya? De ahí, bueno, quién sabe ahora del nivel nacional cuándo nos van a pedir, pero antes lo hicieron cada 4 o 5 años. Sí. ¿Puedes volver a preguntar su definición de lo que cuenta como investigación? ¿Este? Ajá. Bueno, por ahí ya tenemos pregunta de Miguel, no sé si... Ajá, Miguel. Muchas gracias por compartirnos sus observaciones y avances en Australia en estos términos. Pues yo tengo algunos comentarios, observaciones o tal vez preguntas o recomendaciones, depende cómo terminen funcionando. Me pregunto si se dieron a la tarea de revisar cómo se evalúa un trabajo de doctorado en artes que tenemos, pues, ya llevan una cantidad de décadas enormes funcionando alrededor del mundo y sabemos que existen los programas de tipo DMA, ¿no? Más con un aspecto muy enfocado a lo práctico, y los de PhD, pero incluso hay un área gris en medio de ellos. Hay programas donde se evalúa, por ejemplo, la composición, es una partitura y es un PhD. Y la partitura es el documento que lo fundamenta. Entonces, un problema que ha invadido mucho a los países que no tienen una historia tan grande en las artes, países nuevos, ¿verdad? Es precisamente tratar de entender cómo se viene haciendo esto por 1000 años, ¿no? Y es imposible valorar el arte si no es un especialista quien lo valora. Por la misma manera que no podríamos jamás desde un área ajena valorar la física y tratar de entender un documento de aporte al conocimiento en la física siendo, no sé, psicólogos, ¿verdad? El puro lenguaje escrito en un documento es impenetrable para una persona que no esté especializada. Exactamente de la misma manera que es impenetrable una partitura para una persona que no esté especializada. Una persona mira el documento gráfico de la partitura y comprende las ideas que fueron construidas en ella, ¿no? Igualmente con un bastidor, igualmente con todo el tipo de investigación que se hace en artes por miles de años. Entonces, una de las características importantísimas en las artes es que constan de dos áreas. Una es la creación del conocimiento especializado, ideas visuales, ideas musicales, y otra es la capacidad de construir el objeto artístico en sí. Y son dos cosas. La segunda no es tan alta, tan elevada en dificultad en la mayoría de las áreas. O sea, el mero hecho de hacer la pintura, el bastidor, el mero hecho de hacer el contrapunto y no solamente imaginar cómo podría funcionar,
esa parte, las artes son únicas, o sea, el nivel de destreza que se necesita, que implica una práctica y una investigación de años, de décadas, literalmente, de trabajo. Entonces, la cuestión no es si el arte es o no es investigación, sino más bien el que se tiene que evaluar por especialistas, y creo que hay un montón de ejemplos que pueden ser muy útiles en todo el sistema de universidades. Está históricamente todo esto. Luego viene la revolución cognitiva de los 50. Sí, voy rápido, ahorita la revolución cognitiva de los 50. No sé si usted conoce lo que pasó ahí, porque el motivador fueron las artes y lo importante que tenían que ver en el conocimiento y la valoración de la inteligencia. O sea, hay una revolución ahí, de ahí nace el trabajo de Nelson Goodman, luego viene la instauración de un proyecto importantísimo que transforma la educación a nivel mundial en todas las áreas, fundado en las artes, que es el proyecto Cero en la Universidad de Harvard. Después, a raíz de eso, han habido lo que se conocen como las iniciativas de arte en los 70s, los 90s, en el 2005, en el 2013 más o menos. Estas son formas de reintegrar y de reintegrar la creación artística en los procesos de toda la universidad, como por ejemplo en la Universidad de Stanford, ningún estudiante sale sin una experiencia de creación artística de licenciatura al doctorado sin importar el área. Entonces, esas son cosas que les pueden servir muchísimo para defender en Australia de manera objetiva porque la creación artística es generación de conocimiento. En México lo estuvimos trabajando en los 80s con la Secretaría de Educación, el programa PRODEP, y ahí nada más mirando la plataforma en la sección de artes podría usted también ver algunas de las aportes que se han hecho en México. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo puedo contesto de manera muy breve. Bueno, hay muchos momentos en la Universidad Australiana en que los especialistas de cada disciplina evalúan y distinguen, ¿no?, qué es excelencia en su disciplina. Entonces, por ejemplo, siguen haciendo las publicaciones para publicar o incluso examinando los doctorados. Los que hacen la examinación siempre son especialistas, incluso muchas veces internacionales de cada campo. Existen muchos espacios en que la especialidad y esa necesidad de entender excelencia y de poder descifrar y entender bien el trabajo de cada especialidad sigue pasando, ¿no? Y es muy importante. Y tenemos, por ejemplo, en ese Consejo Nacional, claro, hay como especialistas de cada campo que están eleccionados para poder asegurar el conocimiento o hacer evaluaciones de cada beca o de cada proyecto de sus propias disciplinas. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo que no podemos perder esa especialidad de conocimiento, ¿no? No solo en la música o en arte, pero en todas las disciplinas. Al mismo tiempo, la realidad en Australia, y no digo que es una realidad necesariamente buena, pero es la realidad, es que en algún momento las universidades tienen que y quieren tener modos de recoger toda la investigación, ¿no? Necesitamos, y yo creo que necesitamos también tenemos que estar dispuestos a la interdisciplinaridad también, ¿no? Y crear formas de gestionar o formas de gerencia que pueden entender que hay espacios donde nosotros, no especialistas, tenemos que evaluar ciertas obras. No puede ser que son siempre músicos evaluando todo. Puede ser que la parte de la música, sí, los músicos son los que hacen la evaluación, muy importante. Y poder consultar con especialistas de la música en cada punto de estos ejercicios nacionales también muy importante.
pero el trabajo que tratamos de hacer es buscar la forma de tener definiciones que son robustas, pero abiertas para poder celebrar una universidad de disciplinas. Y yo creo que no lo podemos hacer funcionar simplemente con una especialidad así muy disciplinaria. Quizás en parte porque somos pocos en Australia, no somos muchos. Entonces, ¿algún otro comentario, pregunta? Sí, Gracias. En su institución, ¿cuáles son las consecuencias para la planta académica que obtiene resultados negativos en este proceso de evaluación? ¿Y cuáles son las medidas o acciones que también toman para lograr o mejorar estos resultados en el siguiente proceso de evaluación? bueno, mucho del trabajo que hacemos en esos casos es trabajo informal, no tanto trabajo, no son tantas medidas formales, ¿no? Pero lo que hacemos es, bueno, hay casos en que la obra es creativa pero no cuenta como investigación, entonces ellos lo tienen reconocido como tenemos una base de datos que tiene obras que no son investigación. También tenemos mecanismos para reconocer el trabajo, muchos tipos de trabajo que hacen los académicos, por ejemplo, trabajo comunitario, trabajo con el público, que a veces las obras creativas también sirven para cumplir con esas metas, ¿no? Entonces sí tenemos incluso profesores profesores importantes en nuestra facultad que no hacen mucha investigación, pero son como figuras públicas que tienen programas de televisión y traen mucha atención a la facultad y hacen trabajo importante, aunque no sea, claro, no es investigación como tal. Entonces hay espacios, sí, para ese tipo de investigador. Lo que es más problemático es cuando tenemos investigadores, quizás no no son famosos a nivel nacional ni nada, y quieren hacer investigación, pretenden hacer investigación, o sea, ellos dicen que están haciendo investigación, pero no logran caer dentro de estas categorías. Y en aquellos casos me toca a mí realmente hacer un trabajo con ellos que respeta el trabajo que están haciendo, pero hacer un plan para poder llegar al punto de ofrecer ese trabajo como un trabajo de investigación. Y eso viene a través de la colaboración, a veces o incluso hacer publicaciones, hacer otras obras que sí van a caber, como dejar ese que fue rechazado, reconocerlo como una obra creativa, pero ahora vamos a hacer un plan para hacer algo que sí te va a servir de esa manera. Si hay académicos que no quieren hacer eso, tenemos la posibilidad de cambiar su perfil de trabajo, que ya no tienen 40% de su trabajo como investigación. Quizás tienen un balance diferente. El problema ahí, yo creo que es un problema que pasa en muchas universidades. A veces la investigación es como privilegiado, ¿no? Que es la parte con más estatus. Entonces, la docencia a veces, si decimos a alguien, bueno, ahora entonces puedes hacer 80% de tu trabajo como docencia. A veces los académicos lo ven como un castigo, que no debe ser así, pero es la realidad. Y si quieren después volver a hacer más investigación, es difícil porque ya tienen el doble del cargo de la docencia. Entonces lo tratamos caso por caso, sí. Por lo general son pocos los que tienen ese trabajo con los 40% de investigación, son pocos los que realmente no quieren hacer investigación, entonces por lo general buscan la manera de cambiar su forma de trabajar un poco, sí, o de colaborar con otros que pueden tener el liderazgo de la parte de investigación, pero ellos están contribuyendo también. Sí. Perdón, Natalia primero. Natalia Calderón viene del Instituto de Artes Plásticas, después Elizabeth, y Alfonso Calderón. Repito, muchas gracias por tu presentación y lo que nos compartes. Creo que son muchos de los casos también que nos preguntamos aquí. Y yo quería preguntarte si en el caso de tu universidad
sé si entiendo muy bien cuál sería la diferencia. Que una vez realizada ya la investigación, entonces te sientes a escribir qué es lo que hiciste, un proceso sistemático de ir contando como metodológicamente qué pasó, o nada más es la obra y la justificación de lo hice porque... Pasan las dos cosas. La obra, así como algunos de los ejemplos que enseñé, es realmente que hicieron la obra, no hicieron un informe ni nada, hicieron la obra y la obra es lo que cuenta como investigación. Pero eso es posible, que pasa, sí. Pero es más común que también hay otras, por ejemplo, que hacen un informe, que escriben un libro con otros, pero aquellas publicaciones tradicionales también cuentan, o sea, esta obra cuenta ya, y los demás que vienen, los informes, los ensayos, los libros también cuentan, entonces cada obra cuenta. Sí, y ahí viene el problema, porque no estamos evaluando la documentación, debemos estar evaluando la obra, pero a veces la obra no podemos ni tocar ni ver, entonces nos queda la documentación para hacer el argumento, para defender la obra. Sí. Sí, yo me preguntaba si está vinculado pues alinearse a estos estándares de investigación, si está vinculado a algún tipo de incentivo, o si, o sea, si hay algún incentivo económico, quizás la obtención del tenure, o a lo mejor la mayor posibilidades para obtener becas o grants, ¿no? ¿Qué los mueve, ¿no? a los artistas a transitar de una obra tal cual hacia pues este vínculo con la investigación. Si no tenemos como alguna motivación interna, así como para dar ánimo a los profesores, pero porque ya existen tantos motivos, ¿no? Entonces sí, si quieren acceder a otro nivel de categoría de trabajar como un promotion, una promoción, ¿no? Si quieren pedir fondos, ganar fondos te trae más posibilidad de pedir más fondos. Si quieren, entonces también, si quieren proteger ese balance que tienen de los 40% de su trabajo como investigación, tienen que seguir produciendo más o menos algo. Entonces, no tenemos encima de eso, por ejemplo, tenemos salarios muy estructurados y no tenemos posibilidad de dar incentivos ni por esta cosa ni otra. Aparte de algunos pequeños premios que quizás podríamos dar, por ejemplo, al mejor trabajo de investigación o mejor de aquel año y les dan quizás un dinero para hacer más investigación, pero no es muy notable y no es muy común. Sí, por lo general ya existen muchos mecanismos para incentivar los investigadores para seguir haciendo investigación. Sí. Son pocos los. Proteger los porcentajes, pero proteger de qué? O sea, hay por otro lado hay algún tipo como de castigo, de sanción. Bueno, yo reitero que no lo quiero ver como una sanción tener más docencia, pero es cambio de actividad. Sí, como un cambio de su perfil de trabajo. En realidad el castigo es que yo toco la puerta pidiendo que están haciendo, o también la sanción también es que sus colegas desprecian su trabajo, que también... El prestigio, ¿no? Sí, el prestigio, sí. Bueno, felicitaciones por la muy interesante conferencia, además la síntesis de muchísima información y además otro contexto, lo cual también es más difícil, y al CEDA, quien organizó todo esto, porque creo que hace mucha falta ese tipo de debates y dar información para ver que preguntarse cuál es el papel de las artes en la universidad no significa cuestionar de ninguna manera las artes per se, sino significa ver cómo en un contexto específico hay requerimientos estructurales con los cuales se debe cumplir, partiendo también del hecho de que muchas cosas que se les llama investigación de áreas tradicionales,
En realidad una parte de eso tampoco es investigación, aunque se autonombre investigación. Bien, dicho lo cual, yo tenía un par de preguntas sobre la base de que independientemente de si el trabajo creativo que se está haciendo ahí es investigación o no, tengo la impresión de que hay una cultura de evaluación de la recepción de la obra, tanto en el contexto universitario como en el contexto periodístico, como en el contexto social amplio. La lista que salió, por ejemplo, de la gente que ha escrito sobre la fotógrafo es larguísima. Y pregunto qué tanto influye ese impacto de la agenda pública sobre ciertos temas en el hecho de que también ustedes consideren que tiene que evaluarse de esa manera. Y pensaba también en la artista que trabajaba los temas relacionados con las culturas nativas y pensaba si existe algún tipo de, en los programas de arte, de materia, de cursos, de capacitación o de cultura que justamente muestre la idea de arte como un proceso colectivo, porque tengo la impresión de que todavía domina mucho la idea del arte como un proceso, el discurso romántico básicamente, como una especie de arte creativo, individual. Los dioses le hablan al elegido, la elegida, y lo demás no importa. Y por último, si existe algún tipo de programa que vincule de manera puntual la relación interdisciplinaria que ya realizan los artistas. Es decir, aquí o en muchos lados uno habla con uno o un artista y desde luego que está haciendo interdisciplina, desde los materiales que utiliza, hay un trabajo de reciclaje, en fin, pero lo cuenta en directo. Y si en una universidad, por ejemplo, existe gente que trabaja temas de biología, de arquitectura, etc., lo que se mostró aquí, y no se establece un vínculo formal, esa interdisciplina queda como al arbitrio y a las relaciones personales de los artistas o de los grupos de investigación. Y quiero saber si existe algo que incentive de manera institucional eso. Gracias. Gracias. Bueno, muchas cosas. Para empezar con esa idea de sí, en Australia y yo creo que en Inglaterra también hablan mucho del impacto, por eso que utilicé ese trabajo de hacer investigación con impacto, también hacer docencia con impacto. Esa idea realmente ahora domina el sistema universitario de Australia, sobre todo en cuanto a las universidades y en investigación, y sobre todo en universidades como la mía, que tenemos una misión de hacer investigación que sí va avanzando el conocimiento, pero con una historia muy tecnológica. Entonces, también artes y otros espacios, pero realmente es la misión, la idea entera de esta clase de universidad, es ofrecer trabajo que tiene un impacto en la comunidad. Pero cabe mencionar que en Australia tenemos muchos debates públicos muy frecuentes, y yo creo que como antropóloga puedo decir también que hay una cultura bastante contra los intelectuales, ¿no? Que siempre hay un discurso público de que las universidades no sirven para nada, que los académicos están ahí imaginando cosas de fantasía o, en peor caso, inspirando malas cosas en sus estudiantes, no sé qué, y que hasta los propios gobiernos a veces aprovechan de estas ideas y estos discursos como para sancionar a las universidades, quizás no formalmente, pero o sea, sacar dinero o hablar en contra, o en algunos casos incluso censurar becas ganadas con mucha competencia según el conocimiento de las especialidades de su campo, ¿no? O sea, literalmente la oficina del primer ministro interviene de vez en cuando y dice, no, los estudios de género no me gusta, no vamos a dar ese dinero. No solo a los de género, también los de cambios climáticos, de la juventud, a veces de China, lo que sea, ¿no? Y no de la matemática, porque no entienden cómo descifrar el extracto del fondo. Entonces, la respuesta de las
universidades a esa situación política es insistir que nuestro trabajo tiene un impacto. Y mi trabajo es como convencer a todos que el impacto no tiene que aparecer de manera muy obvia dentro de 5 minutos ni 5 años, ¿no? Y por lo general logramos convencer a todos que hacemos esto. Pero sí, yo creo que somos mundialmente entre los sistemas universitarios más interesados en enseñar que nuestro trabajo tiene impacto, tiene una política muy buena de realmente querer y necesitar como contribuir al público y la comunidad y responder a las necesidades de nuestra sociedad y solucionar los problemas del futuro y del presente. También tiene su parte ideológica que es problemático y yo creo que es particular a Australia también. Lo de, ahora no recuerdo bien si entendí, pero la colaboración, pero inspirado en parte por los estudios indígenas, ¿no? O con gente, o con comunidades indígenas, o en general. La conceptualización del arte como un proceso también, que tiene una parte también colectiva en el espacio, en el tiempo y no solamente la parte individual. Sí, yo creo que en Australia estoy de acuerdo que en realidad los que trabajan en el arte hacen ese trabajo colectivo y muchos artistas y mis colegas, una razón que tenemos que hacer todo ese trabajo es porque nuestros colegas en diseño y en otros campos insisten en colaborar tanto que a veces salen sin algo que pueden enseñar de ellos mismos, ¿no? O sea, tienen este espíritu, de esa naturaleza de querer colaborar. Por lo general, las universidades en Australia están tratando de celebrar y captar esa capacidad de colaborar porque nos damos cuenta que si queremos hacer proyectos muy grandes, como solucionando problemas muy, muy grandes, necesitamos colaboraciones grandes de muchas disciplinas y de muchos grupos. Pero no sé si tenemos una conexión todavía entre el trabajo cotidiano, colectivo que hacen muchos artistas y esa filosofía de colaboración que hay en la universidad, en el abstracto, ¿no? Yo creo que son dos cosas distintas que todavía no se han conectado mucho. Hay espacio para hacer eso, creo. Yo creo que mi respuesta a ese de la interdisciplinaridad es lo mismo, que sí, las universidades y hasta los gobiernos quieren más interdisciplinaridad, pero no sé si están hablando de la misma cosa, de la misma experiencia que tienen artistas, ¿no? Trabajando de manera cotidiana, haciendo trabajo creativo, que incluso a veces es reciclar o adaptar o cambiar cosas de otras personas o trabajar de esa manera. Yo creo que a pesar de todo lo que he presentado, seguimos con un sistema de investigación que imagina ese trabajador, ese investigador solitario, a lo mejor es un filósofo hombre, ¿no? En su oficina pensando, ¿no? Y esta es como ser un investigador. Pero hay muchos motivos para cambiar un poco ese estereotipo. Y hay muchos en Australia que están haciendo trabajo muy interdisciplinario, precisamente, y creo que porque somos pocos, y entonces tenemos que trabajar de manera más abierta, yo creo. Y sí, así que yo lo veo como una ventaja de lo que estamos haciendo, esa interdisciplinaridad, pero no sé si todavía lo hemos captado de manera perfecta en estas evaluaciones universitarias. ¿Algún otro comentario? Sí. Más comentario que pregunta. Dos cositas. Una, que me parece que puede haber un diálogo muy importante entre Australia y México, o Perú, o cualquier lugar en América Latina, porque la universidad, al menos la universidad pública en América Latina, tiene un origen completamente, lo hemos trabajado hasta el cansancio, tiene un origen y una inspiración y un propósito fundamental que es el de la tercera función, ¿no? Que es el de trabajar con la comunidad, el de hacerse responsable socialmente de su papel dentro de las comunidades. Así que me parece
fundamental la relación que podemos tener, porque parece que dialogamos sobre la misma idea, ¿no? Y una cosita más, en diciembre estuvimos en una presentación del libro con Natalia Calderón en Perú, me voy a ir más lejos, y en esa presentación justamente era en una facultad de artes de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Perú, y los participantes todos eran artistas, ¿no? Directores de teatro, etc. Y una de las grandes preocupaciones era esta misma discusión: cómo evaluamos, cómo justificamos, cómo hacemos que el trabajo artístico sea parte del discurso académico de evaluación y de, como, digamos, ellos decían, ¿no? Como la gran incógnita, la gran discusión era decir cómo presentamos nuestro trabajo como parte de la producción universitaria, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Como comentario, me parece que hay un diálogo muy importante, me parece que tenemos mucho que aprender en las universidades latinoamericanas de lo que está sucediendo en otros lugares del mundo, lugares como Australia, en donde llevan un avance, y esta discusión parece que está bastante más adelantada que lo que estamos haciendo en América Latina. Así que me parece muy pertinente esta presentación, y no solo muy pertinente, me parece fundamental más encuentros como este, y más tal vez un trabajo más cercano de colaboración en esta temática con América Latina. No estoy proponiendo más trabajo. Yo sí encuentro que hay mucho interés con colegas de América Latina en cómo hacemos las cosas en Australia, no pensando que lo hacemos así todo mejor, ni tan bien, ni nada, pero es como no somos ni de los Estados Unidos, o sea, no tenemos esa historia, ni esa historia con América Latina. Tampoco somos europeos, o sea, no tenemos los miles de años de universidad, aunque tenemos más de, o sea, 50.000 años de conocimiento, pero de universidades no tenemos tanto. Es un sistema nuevo, ¿no? Establecido principalmente en el siglo XX, con muchos cambios en los fines del siglo XX. Lo que no mencioné, que también cabe mencionar brevemente, es que Australia es uno de los sistemas que tienen un porcentaje más alto de estudiantes internacionales en el mundo. O sea, estamos, cuando cerramos las fronteras durante la pandemia, tuvo un impacto fuertísimo en el sector educativo, ¿no? Universitario, porque muchas veces tenemos hasta 25%, quizás más, de nuestros alumnos son internacionales, pagando mucho. Entonces es la industria, creo que es la tercera industria de la economía australiana. Eso implica también otra lógica, ¿no? Que claro, queremos retener la investigación como parte de una universidad muy prestigiosa para atraer más estudiantes y atraer más dinero, y entonces sí, pero lo que quiero decir es que tenemos un sistema un poco distinto, no somos ni europeos, no somos ni de los Estados Unidos, no somos del sur global, pero somos del sur geográfico, ¿no? Entonces hay puntos para compartir que son de interés mutuo, creo. Sí. ¿Sí? Una cosa que me interesó mucho de su comentario después de mi primera intervención, la evaluación de la colaboración artística es muy complicada. Yo he estado trabajando ese tema por varios años, y especialmente en este último año, porque pretendemos hacer trabajos académicos que son evaluados, pero fueron hechos por dos estudiantes, ¿no? Inclusive que por ejemplo, una disertación doctoral tenga una parte que le caiga a lo mejor a un músico, y otra que le caiga a una persona de letras, otra que le caiga a una persona de X, Y o Z áreas, ¿no? Y cada una se puede defender por su lado, pero el producto tiene un valor sumado por su integración de ellas, ¿no? No es lo mismo
colaboración artística que la creación colaborativa, ¿no? Donde las dos áreas cambian su forma de elaborar por interacción profunda entre las áreas, una verdadera interdisciplina. Hay poca literatura, pero sí hay bastante, y si gusta en esa área podemos luego conversar, porque estamos trabajando en un proyecto muy grande sobre ese tópico para la misma universidad. Y el otro comentario que yo de verdad les recomiendo muchísimo que no se dejen llevar hacia el área donde una creación artística, para que la tome seria su universidad, requiera de un documento que lo explique. El arte no se explica con un medio que no es el mismo arte, y una vez que caen en ese vicio, lo que sucede es que el arte empieza a bajar de calidad y empieza a subir de sofisticación el documento explicatorio. ¿Por qué? Porque realmente ese documento empieza a sustituir al especialista que valora el arte. Imagínense, o sea, para poder dialogar con una persona cerrada en la universidad, una buena herramienta es decir, a ver, si yo presento un artículo a un journal de matemática, necesito escribir un texto que explique el artículo para que me lo valgan. No, el artículo en sí mismo, en lenguaje matemático, es el que justifica el artículo, ¿no? Y luego, el tercer punto que también es muy importante para todos, ese sí vigente todo el tiempo, es el problema que tenemos con la industria de la disciplina y la disciplina. Y hay una corrupción profunda ahí. O sea, la industria quiere dominar a la disciplina. La disciplina, la parte de la disciplina genera conocimiento. La industria, cuando está bien establecida, tiene el reto de encontrar maneras de llevar el conocimiento a la sociedad. No de decirle al que crea el conocimiento lo que tiene que hacer para poder generar recursos materiales, ¿no? Porque en esos casos tenemos medicinas que causan cáncer, medicinas que causan enfermedades, todo tipo de corrupción ha salido cuando la industria farmacéutica domina la bioquímica, ¿no? Entonces es la bioquímica la que tiene que producir el conocimiento y es la industria farmacéutica la que tiene que ver cómo la lleva a la comunidad, no viceversa. Y en las artes también. Las artes, la industria de las artes y la generación del conocimiento en las artes deben de tener una sana relación para poder valorar el impacto de un producto. Entonces el producto no se puede valorar por el impacto económico, sino se debe de valorar por diversas vías, ¿no? Si el producto es un producto comercial, entonces sí el impacto comercial es su forma de valorarlo, pero un aporte al conocimiento no se genera para producir una ganancia comercial, se genera por el gusto y alegría y necesidad de avanzar el conocimiento, ¿no? Y eso es todo lo que importa ahí. La comercialización es problema de la industria, no del que genera el conocimiento. Entonces esos son como los puntos que a mí me apasionan mucho y que estamos lidiando con ello todos los días, ¿no? Que esta relación sea sana y es un comentario nada más. Gracias. Gracias. Pues sí, estamos siempre teniendo esas mismas conversaciones en Australia también. Y es o sea, quizás va a estar decepcionado si le cuento que ahora estamos en mi universidad tratando de buscar medidas o indicadores de trabajo con impacto, pero precisamente lo que hemos dicho es que no queremos establecer instrucciones que es nada más perfeccionar o capacitar a nuestros profesores en poder cumplir con esas medidas en vez de realmente tener un impacto, ¿no? Y es eso mismo con todo este proceso, es verdad que si los profesores perfeccionan la manera de presentar, justificar su trabajo como investigación y no hacen un trabajo bueno, eso sería una decepción. Al final, en realidad, mis colegas son muy capaces de hacer las dos cosas, ¿no? Hacen buen trabajo, saben cuándo lo tienen que presentar como una obra de investigación y más o menos lo aceptan como una parte de su trabajo asalariado, ¿no? Sin abusar de esa buena voluntad que tienen ellos y tratar de mantener sistemas así bastante ligeras. Y a veces
ellos tienen proyectos que no son para la universidad. Esa misma Kate Scatterfield, esa artista que está trabajando con Atlas, también mantiene su propio estudio, aparte de la universidad, donde ella hace otro trabajo con sus amigos y colaboradores así que no están en la universidad. Y ella decide, bueno, es un proyecto que es mejor para mi estudio y no es tanto para la universidad. Así que, por lo general, hay maneras de manejar esos problemas, pero estoy de acuerdo que tenemos que seguir con esos problemas en mente. Sí. Gracias. Pues creo que por aquí tendríamos que cerrar. Nos vamos a quedar unos minutitos aquí por si alguien quisiera platicar. Les agradecemos mucho su presencia. Ana, gracias por hacer este trabajo, por presentarlo y por darnos todo este tiempo. Quiero agradecer otra vez a la Facultad de Música el abrirnos las puertas, su presencia, que estén por aquí. Y también invitarlos para que el día de mañana se acerquen al Salón Azul a las 12 horas allá en Humanidades, porque estaremos presentando los resultados de la investigación que trajo a Ana a México en esta vuelta, que será la presentación entre la pobreza y la clase media, nuevas culturas de consumo en el sur global. Estaremos acompañados también por los otros integrantes del proyecto, también Bianca Garduño, que viene de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, y también Manuel Acevedo, que ha sido parte fundamental del equipo de trabajo desde la ciudad, o más bien del caso Ciudad de México. Pues muchas gracias a todos por su presencia.